¿Alguna pregunta con respecto a la creación o la aplicación de esto en cuestión de sermones, de estudios bíblicos, de lo que les mostré ayer? Lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia, y otra vez esto simplemente se los comento si de algo les puede servir, aquí es donde tratamos de usar o de tomar ventaja de la tecnología. Tratamos de mantener una conversación con la gente a través de la semana. Los cultos son breves, son una vez a la semana y típicamente ya no nos vemos hasta el otro domingo. Típicamente tenemos actividades a mitad de semana, pero entonces lo que hacemos es que yo tomo el sermón, que mi bosquejo son los versículos, se los mostré ayer en el PowerPoint. El que les mostré ayer es un sermón fuera de lo común, porque típicamente no son 2 versículos, son más típicamente. Pero lo que yo hago a través de la semana, y es parte de la preparación del sermón, el sermón lo preparo bajo lo que les expliqué ayer, pero después de ello lo que hago entre semana, creo de 3 a 4 diferentes grabaciones que yo hago por mi propia cuenta solo, donde tomo los puntos más importantes del sermón que se hicieron, o que considero que fueron los más importantes, y los expando. Los expando más de lo que el sermón me permitió el tiempo, y los grabo en audio y los subo a la internet. Entonces, les invito a la gente a que entre semana vayan y chequen eso. Y típicamente lo que hago, no vuelvo a predicar, porque ya prediqué. Lo que grabo lo empiezo a casar con artículos, con situaciones, con eventos que están sucediendo en ese momento. En la semana anterior, o es cultural, si hay un evento en cuestión de, no sé, fechas, Día de la Madre o lo que sea, y empiezo a buscar la relevancia donde puedo conectar lo que hablamos el domingo. Entonces no me desvío de la base bíblica, esta es la idea de lo que hablamos el domingo, uso el versículo del cual estoy hablando ese día, y típicamente es un versículo, y lo empiezo a casar con diferentes experiencias donde para mí el punto es de que retomen la conversación la gente, si decide escucharlo el lunes o el martes o lo que sea, la retome la conversación, recuerden que ese fue el versículo que hablamos o uno de los versículos y lo empiezan a aplicar en las cosas que están viendo en los medios sociales, que están viendo en la internet y cosas por el estilo. Entonces, hoy en la mañana me levanté y me di cuenta de algo que sucedió o que está sucediendo. Y en Estados Unidos ya empezó el hervor de la cuestión de las elecciones, porque dentro de un año, Dios mediante, escogeremos un presidente nuevo, o a lo mejor es el mismo, no sé, pero hay elecciones. Entonces, ya se imaginarán, la cosa ya empezó, ya está la cosa, la situación ahí en Estados Unidos, y una de las cosas con las elecciones en Estados Unidos es de que aunque se dice pero no se dice, o está ahí pero no se habla, es precisamente la cuestión de la moralidad de aquellos que se están lanzando o quieren lanzarse a la candidatura. Entonces, automáticamente cuando alguien se identifica y cuando alguien dice, hey, yo me voy a lanzar o voy a tratar de lanzarme dentro de mi partido político, si tienen 3, 4 personas que se quieren lanzar, eventualmente queda uno, ¿verdad? Entonces, se quieren lanzar, automáticamente los bombardean, porque lo están pidiendo ellos, que los bombardeen con preguntas para saber dónde está su postura en diferentes aspectos, de los cuales son obvios en nuestra cultura. Entonces, son obligados a hablar. Tienen que expresar lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Y como ejemplo, ahorita hay una situación de uno de los candidatos, y no son candidatos todavía, son candidatos dentro de su partido político, todavía no son candidatos, ¿me explico? Pero ahorita uno de ellos es el gobernador del estado de Indiana. ¿Gobernador? Creo que es gobernador, o no sé si es nada más un presidente de un área, no sé, pero el punto es que es de Indiana el chavo. Pero el punto de este señor es de que estoy hablando que Indiana o esas áreas son lugares bien pequeños, o sea, pequeños de influencia a nivel país. No es Nueva York, no son Los Ángeles, California, las ciudades grandes, ¿verdad? Entonces, son personas que nunca habíamos escuchado de ellos hasta que se lanzan. Pero lo interesante de este hombre es que él profesa, afirma ser evangélico cristiano. Y sin pedir disculpas lo dice, lo cual automáticamente causa la tensión. ¿Me explico? Porque es obvio, o sea, la gente hoy en día no lo dice abiertamente, pero está casado con otro hombre. Entonces, exacto, ese es el punto. Entonces, esa situación que es la realidad, esa es la realidad del mundo que vivimos, ¿verdad? Hay que hablarla. Porque, o sea, para mí, en cuestión de la tecnología, lo cual el domingo en la mañana tengo una ventana pequeña para predicar. Y el sermón o el domingo en la mañana no es el momento de tocar estos temas a profundidad o de dar margen a que se haga un tema controversial. ¿Me explico? El domingo en la mañana nos enfocamos en el evangelio, en la escritura. ¿Sí me explico? O sea, el sermón es algo que es el sermón. Pero estos temas son de relevancia. Entonces, cuando yo hago la grabación entre semana,
basado como una extensión del sermón, porque no me voy a complicar la vida, no tengo mucho tiempo disponible, entonces simplemente estoy expandiendo lo que ya estudié, ¿me explico? Y entre paréntesis, para hacer todo esto que estoy hablando, muchachos, y el trabajo de esto, la recomendación es estar 2 a 3 semanas adelante de tu calendario de predicación. Es difícil hacer esto si estás semana a semana haciéndolo, ¿me explico? Entonces, la recomendación es hacer un calendario de predicación, que en mi caso, y esto suena cómodo, pero por eso es bien atractivo para mí predicar libros de la Biblia. Porque no, o sea, es bien fácil a dónde va esto, ¿me explico? No hay misterio, simplemente versículo por versículo por versículo, así nos vamos, hasta que se acabe el libro. Entonces, en una situación como esa, lo mencioné como ejemplo, busco dentro del bosquejo del sermón y hago otro bosquejo de las grabaciones entre semana, donde digo, ok, este va a ser un punto uno para discutir el martes, este va a ser para el jueves, los empiezo a poner ahí y entonces empiezo a ver otra vez las cosas que están pasando en nuestro mundo, las cosas que me están pasando a mí personalmente, o sea, ¿qué está pasando en mi vida? Y las comparto. Obvio que cuando digo que las comparto, y eso tienen que escucharlo todos, cuando se trata de compartir cosas personales, y especialmente si involucran a mi esposa, involucran a mis hijos, yo tengo que tener permiso de ellos para hablarlo. Tengamos cuidado, ¿sí me explico? Tengamos cuidado con lo que decimos y cuando hablamos, cuando presentamos nuestra vida y nos abrimos al público, a la gente. Tengamos cuidado con eso, sobre todo cuando hablamos de alguien más. Hay que tener permiso para ello. En fin, entonces menciono eso nada más para que mantengan eso en mente, que lo uso nada más para beneficiarme de la tecnología y a la gente, si gusta, lo puede oír a su discreción e inclusive lo usamos como mercadotecnia o una herramienta evangelística porque como lo ponemos en línea, obviamente lo pueden compartir con otros. ¿Me explico? Ya ahí lo pueden compartir con algún vecino o con alguien. Y una de las cosas que está sucediendo, que les digo que me desperté esta mañana a ver, fue que, este es uno de los ejemplos, es de que este señor Scott Morrison, que no lo conozco, no sé ni quién es, aparentemente él es el ministro, ¿así se dice ministro? Prime Minister sería ministro, así simplemente, ministro de Australia, y están en las elecciones, ellos. Y ese señor se ha lanzado, en el cual toda su vida él ha sido cristiano evangélico, pero ahora que se ha lanzado a esta cuestión de la competencia más grande políticamente hablando, ha cambiado su postura. Porque, otra vez, ya lo acordaron con preguntas y la pregunta tiene que ver con la legalización, la cual ya es una realidad en Australia, de matrimonio del mismo sexo. Entonces le preguntan, le dicen, hey, ¿qué onda con esto? O sea, ¿estás a favor, estás en contra? En otras palabras, si te voy a elegir, si voy a votar por ti, quiero saber cuál es tu postura. Entonces, la cosa que le está diciendo es que dice aquí que este señor, ahora la palabra Bags, está diciendo que ahora está a favor o está apoyando el matrimonio del mismo sexo, pero la palabra Dudges significa que como que la esquiva, como esquivar la palabra del infierno, porque la pregunta fue no solamente estás a favor, pero aquellos que están en esa relación homosexual, de matrimonio del mismo sexo, si van a ir al infierno. Y le saca la vuelta a esa pregunta. No la contesta. Entonces, su respuesta básicamente fue esto, y es lo que dice aquí. El ministro dice que él siempre va a apoyar la ley. Cuando se le preguntó si él todavía opone, porque anteriormente se oponía, a la relación del mismo sexo. Entonces el artículo está elaborando simplemente que no, ya no lo opone, porque parte de su respuesta es que dice que él ha declarado que ahora, la palabra now, ahora, él apoya la relación. A ver cómo le puedo hacer con esto. Él ahora apoya la relación del mismo sexo. Que no puedo. Ok, está. La relación del mismo sexo porque dice, eso le permite a la gente el simplemente continuar sus vidas, moverse, continuar con la vida y que él siempre apoyará o siempre apoya la ley del país. Entonces lo que está diciendo básicamente es esto. Lo apoyo porque el gobierno lo legalizó. Es la razón que lo apoyo. ¿Me explico lo que está diciendo? En fin, y de ahí el artículo continúa. Entonces, este tipo de circunstancias cuando los grabo, cuando hablo de ello, que lo voy a hacer ahorita con ustedes, cuido de no sonar como que simplemente soy crítico en contra de la persona. Trato de darle el beneficio de la duda. Trato de presentar hasta cierta manera una perspectiva que permita conversación en lugar de simplemente dar una determinación del punto, aunque al final la voy a dar. No la voy a esquivar, voy a decir lo que creo que la Biblia enseña, pero deseo una conversación porque, aquí va el punto,
ya sea una predicación, sea una escuela dominical, sea una grabación a través de audio entre semana, para mí no creo que es suficiente que yo comparta lo que yo pienso, o lo que yo siento, o lo que yo entiendo de la Biblia. Porque otra vez, no puedo cometer el error de asumir que la gente quiere escuchar lo que yo pienso. Lo que a mí mi meta es que sin cambiar o sin negar lo que pienso y entiendo de la palabra de Dios, queremos construir una conversación que especialmente pienso en la audiencia que típicamente es gente de mi edad, con hijos más o menos de mi edad, o la audiencia que son mis hijos, probablemente gente de la edad de mis hijos, es de que ellos sepan procesar un artículo como este, que lo lean y lo procesen a través de una perspectiva bíblica. Esa es para mí la meta. Porque es obvio que al final cada quien va a decidir lo que piensa, ¿me explico? Y otra vez, pensando en amigos, pensando en familiares, yo pienso que todos tenemos amigos y familiares que están atravesando por una situación así a nivel personal, no a nivel política. ¿Me explico? Que están batallando con su identidad sexual, que están pasando una situación en la cual, otra vez, es inevitable, es parte de ello. ¿Me explico? Pero muchas veces la pregunta no es nada más cómo decirle lo que la Biblia dice. La pregunta es cómo presentarlo de tal manera que la gente quiera escuchar lo que la Biblia dice. ¿Cómo le hacemos para entablar esta conversación? Entonces, menciono todo eso simplemente, muchachos, para que piensen maneras en las cuales podamos compartir el Evangelio y continuar la conversación del Evangelio. Ok, entonces, el día de ayer iniciamos con este capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Si no me equivoco, lo dejamos simplemente en algunos de estos ejemplos que les di. Y no tengo manera de hacerlo más grande esto. No sé cómo hacerlo más grande. ¿Ayuda eso? No ayuda. No sé cómo hacerlo más grande. Pero bueno, simplemente lo que les quiero compartir o que me gustaría que hiciéramos esta mañana es que lo usáramos como un tipo de ejercicio donde sacaran obviamente sus cuadernos de trabajo, su comentario y vean, por ejemplo, estamos en este párrafo o en esta oración en el idioma original, donde dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Entre paréntesis, ¿ya identificaron qué versión está usando él para hablar de esto? ¿Cuál es la versión? Ok, entonces, una de las cosas que él nos enseñó a través de los ciclos de lectura, y ayer completamente lo olvidé y simplemente lo pasé, es esto: las divisiones de párrafo de traducciones modernas. Aquí es donde regresamos a los ciclos. Recuerden que en los ciclos de lectura él recomienda que eventualmente leamos el pasaje con otras versiones. Él lo que hace, que se me hace otra vez una herramienta excelente, es que él empieza a crear este tipo de, ¿cómo se dice?, de columnas en las cuales está la comparación de las diferentes versiones de la Biblia. Y observen lo que hace él. Entonces, la frase Dios ha hablado por su Hijo, que es la que está a través de todo ello, e inclusive incluye la versión católica de la Biblia de Jerusalén, él la pone en comparación para que empecemos a ver la cuestión gramatical, la cuestión de los términos que se repiten, y él va a hacer una síntesis, o va a ponerlo en contexto, que es el capítulo 1, versículo 1 al 4, el Hijo superior a los ángeles, el Hijo superior a los ángeles, pone lo mismo de tal manera que viene acá y dice el Hijo, Jesús, Hijo de Dios. Entonces, es donde empieza a hacer ese tipo de comparaciones y eventualmente, otra vez, ya cuando viene a hacer el comentario del versículo, él usa la Reina Valera del 60. Entonces, dice aquí, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ahí en sus cuadernos quiero que vean, otra vez, eso es lo que yo hice. No tienen que hacerlo así, pero simplemente estoy tratando de mostrar esto. Cuando habla acerca de los postreros días, ¿sí? Versículo 2, este es uno de mis temas favoritos de hablar, por razones obvias que espero que esta mañana las tomemos. Pero observen, aquí está lo que yo subrayé. Los judíos del periodo interbíblico o intertestamental, ¿sería el término? ¿Sí? Dice, veían dos, y la traducción está, otra vez, yo lo que estoy haciendo conforme leo esto es que la estoy subrayando de verde. Son las cosas que voy a cambiar. No porque esté mal, pero algunas yo recomendaría, yo no pondría veían dos edades, aunque es similar o es un sinónimo, yo diría eras. Eras, esa es la palabra. Entonces, los judíos del periodo intertestamentario veían dos eras. La era contemporánea de rebelión y pecado, ¿sí? ¿Que comenzó cuándo? En el capítulo 3. Es la manera en que lo vería. O sea, en el capítulo 3 empieza una era en la cual hay rebeldía, en la cual el pecado reina, en la cual la presencia de Dios no habita entre nosotros. Ese es el concepto del judaísmo. Y entre paréntesis, ¿por qué está hablando de este periodo entre los testamentos?
Porque está diciendo en el capítulo 1, el versículo 2, que está haciendo énfasis en lo. Entonces, aquí lo que está haciendo es que está hablando del contexto. Está dividiendo el contexto en dos partes. Exacto, exacto. Es obvio que darle la etiqueta o la descripción de que la audiencia, escritor y audiencia de Hebreos, son parte del periodo intertestamentario, es obvio que es fácil decirlo porque ahorita estamos viendo del espejo retrovisor, porque es historia. Pero ellos, hasta cierta manera, aunque lo sabían, pero no lo sabían, aunque lo entendían, pero es como predicar acerca de la segunda venida de Cristo. Cuando predicamos la segunda venida de Cristo, ¿predicamos como algo del futuro o como algo que puede suceder ahorita? Exacto. Mi pregunta es esta. ¿Por cuánto tiempo lo hemos predicado así? No nosotros, pero el cristianismo. Por 2000 años. Desde que Cristo se fue. Cuando Cristo se fue y ascendió, capítulo 1 de Hechos, siempre la iglesia, siempre los predicadores, desde los apóstoles hasta ahora, ¿sí? Hemos predicado que Cristo viene por segunda vez y puede ser en nuestro tiempo o puede ser en un futuro. ¿Estamos mintiendo? No, puede venir en cualquier momento. ¿Qué es el punto? De que algo similar está sucediendo con esta etapa entre los testamentos, que en este caso ellos, es lo que los forzaba a ellos o los hacía a ellos ver la vida a través de dos diferentes eras. La contemporánea, que implica rebelión y pecado, y la era o la edad venidera, que es la de justicia inaugurada a través de ¿quién? ¿Quién la inaugura? A través del Mesías, bajo el poder del Espíritu. Eso es extremadamente crucial para entender por qué está diciendo, en este caso, el escritor de Hebreos, en estos postreros días. Porque nos ha hablado a través de los profetas, a nuestros padres, a los de nuestros profetas. Ahora Él está hablando o nos ha hablado acerca de la venida del Mesías con el poder del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento enfatiza la venida del Mesías en justicia y en poder para establecer ¿qué cosa? Una nueva era. En otras palabras, el judío tenía la perspectiva, siempre la tuvo, es la manera en la cual ve la vida y esa perspectiva de cómo ver la vida influye en cómo escriben la Biblia. Entonces, un ejemplo que es el que típicamente usamos es el de Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo o era. Esta es la perspectiva de Pablo, es la perspectiva de la audiencia de Pablo, de que ellos siempre entendieron que capítulo 3 de Génesis inicia la era de la rebelión y el pecado. Y es tangible, la estamos viendo. ¿Por qué? Porque la estamos viendo. ¿Cómo sé que la estamos viendo? Por esto. Esta es la razón que ellos perciben y entienden que en la era de maldad, de pecado, Génesis capítulo 3 ha traído a todos este tipo de personas, los egipcios, los cananeos, los filisteos, los sirios, los asirios, babilonios y persas. ¿Qué es el punto? De que cuando venga el Mesías, no necesariamente Cristo, pero el Mesías. ¿Me explico? Porque seamos honestos, ellos no creían que era Cristo necesariamente. ¿Cómo lo sé eso? ¿Cómo afirmamos que esta gente no vio o no creyó que Cristo realmente era el Mesías? No solamente eso, pero esa es una de las cosas extremadamente importantes, que vamos a crucificar a Cristo, ¿verdad? Pero otra de las evidencias es que solamente era Cristo en una cruz, en lugar de que hubiera 12 cruces con Cristo. O sea, lo traicionaron, lo abandonaron, lo negaron, lo vendieron. ¿Me explico? Porque simplemente Cristo fue un fraude. ¿Por qué? Porque la perspectiva de ellos, esto es lo que ellos conocían. Es cuando regreso al artículo, por ejemplo, de este señor de Australia, o pienso en este señor de Indiana, en Estados Unidos. Independientemente cómo se etiqueten ellos, de decir que son cristianos, evangélicos y todo eso, obviamente no somos nadie para juzgar absolutamente a nadie, pero eventualmente tus convicciones, tu teología, tu doctrina sale a flote. ¿Sí? Eventualmente sale a flote. Decimos, en mi tierra sale el cobre. Eventualmente sale. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Simplemente que cuando veo sus artículos, que en este caso, aparentemente estos hombres, estos líderes nacionales e internacionales, están cambiando su postura de lo que tradicionalmente han creído y la empiezan a mover hacia una postura diferente. Aquí está mi pregunta. ¿Está sucediendo este fenómeno hoy en día en la iglesia en general? Sí. Es un fenómeno que está sucediendo déjeme ponerlo de otra manera la pregunta. ¿Estamos viendo que nuestras vidas o nuestras iglesias o nuestros líderes, y otra vez no sé cómo usar esta palabra, pero la voy a decir así, estamos siendo forzados a cambiar la postura? Hay algo que nos está forzando
Recuerdo cuando el presidente fue con Trump o fue con Obama. Creo que fue con Trump, pero había o hubo alguien que se quiso lanzar a la candidatura que al final no lo logró dentro de su partido. Y creo que su apellido es Cruz. Es del estado de la Florida. Creo que tiene ascendencia cubana, creo. En fin, latino, el chavo. Y también, cuando empezaron a meterse en este tipo de carrera política, le preguntaron, luego, la pregunta clásica, tu opinión con respecto a la legalización del mismo sexo. Y cuando él públicamente dijo que no lo firmaba, la siguiente pregunta que le hizo el reportero fue esta. Si tu primo, tu hermano, tu tío se casa, está por casarse, dentro del matrimonio del mismo sexo, asistes a la boda. Esa es la pregunta que le hicieron. Está en televisión nacional e internacional. Y de esa respuesta depende mucho cómo le vaya en su candidatura. ¿Me explico? Y acuérdense, en la política probablemente es una sola oportunidad en la vida de hacer esto. Te preparaste toda tu vida para llegar a este momento, ¿no es cierto? Y la situación te pone en una condición donde literalmente todo el esfuerzo y la preparación, miles de dólares invertidos en esto, están literalmente colgados en esta pregunta que te acaban de hacer. ¿Cómo respondemos? Traduzcan ese escenario en un contexto no de política, pero en un aula de clase, en una relación interpersonal, con un hijo, con un primo, como pastor, con un miembro de iglesia. Y el hijo del diácono está en una situación como esa. ¿Cómo respondemos a él? Ese es mi punto, porque otra vez, ayer se los dije y se los digo una vez más, estas conversaciones en la homosexualidad o lesbianismo o matrimonio del mismo sexo se hablan a través de los lentes de la inmoralidad, no simplemente de que estamos poniendo este tipo de situaciones como el pecado imperdonable o el pecado capital, ¿me explico? Pero la Biblia habla de inmoralidad en su totalidad. ¿Qué implica ello? Y otra vez, fornicación, ¿qué es la fornicación? Sexo no fuera, pero antes del matrimonio. Y en este caso adulterio, ahora sí es sexo fuera del matrimonio. Entonces, es igual, ¿me explico? Es la misma conversación. Entonces, el punto aquí es inmoralidad, el punto aquí no es simplemente homosexualidad. Es obvio que la homosexualidad nos está forzando, una vez más, nos está forzando a hablarla y a retomarla, no porque querramos, pero porque nos están forzando, porque se ha legalizado. Entonces, como iglesia, por ejemplo, nosotros en esos últimos meses, los últimos años, hemos estado trabajando en la cuestión de la constitución de la iglesia. Y una de las razones que tenemos que reescribir, retomar la constitución de la iglesia es porque ahora tenemos que tener cláusulas, pólizas que nos protegen cuando alguien viene y simplemente nos dice, podemos usar su santuario para una boda. O viene un miembro y dice, mi sobrino se quiere casar, pero mi sobrino se va a casar con otro hombre. Entonces, yo tengo que tener un documento legal que legalmente, olvídense de espiritualidad, olvídense de valores morales, en la legalidad no nos metamos en problemas. Son conversaciones que hace 40 años, 50 años, nunca las hubiéramos tenido. ¿Me explico? A nivel de jueces, a nivel de, ¿cómo se le llama? Las personas que están en una corte, ellos tienen que lidiar con cosas que hace 40, 60 años nunca en nuestra mente nos hubiera pasado que fuera a ser un caso de legalidad. ¿Sí captamos eso? Entonces, toda esa transición que somos forzados, traduzcan en la perspectiva de esta gente, de la cual estamos hablando en Hebreos, que en su tiempo tuvieron sus retos, y parte de su reto es cómo procesar la cuestión de estar bajo el yugo, bajo el dominio, bajo el bullying de estas naciones que no amaban a Dios y que aparentemente, porque otra vez, la perspectiva de esta gente, especialmente porque vivían en la guerra constantemente, eran pueblos que estaban en guerra todo el tiempo. Si ustedes recuerdan la perspectiva o la subcultura o cultura del Antiguo Testamento, cuando tú ibas a la guerra, el pueblo que perdía, quien realmente perdía no era el pueblo. ¿Quién era el que perdía? El Dios al cual ese pueblo adoraba. ¿Sí? Entonces, pensar en el pueblo de Israel, traduzcan eso con la intervención de David cuando llega a enfrentar a Goliat. Y David dice, ¿cómo es posible que dejen que este incircunciso ofenda a quién? No a Saúl, no a ustedes. ¿A quién está ofendiendo? Al Dios de la Biblia. ¿Cómo es posible que permitan eso? Porque siempre estaba ese componente ahí. Entonces, traduzcan eso en que son años tras años, tras años, tras años, tras años de esclavitud, de opresión, de dominio, de que de repente había un poquito de una ventana de conquista, sobre todo con David, con el rey David, que fue un guerrero único en la historia, pero se acaba David y empieza otra vez el drama y otra vez la disfuncionalidad y todo eso. Entonces, es eso lo que en el judaísmo crea esta perspectiva, esto entender de las eras. Entonces, regresando a Romanos, Pablo dice, no os conformáis a esta era. ¿A cuál era se está refiriendo? A la era de Génesis capítulo 3.
En otras palabras, no hagan esto, que otra vez son los pueblos de arriba, no lo hagan como algo normativo. ¿Sí? Es lo que estoy diciendo. No se camuflajeen a la perspectiva de la maldad. Existe, es real, pero en medio del quebrantamiento, en medio del dominio de la maldad, siempre existe una supremacía. Existe un dominio supremo, último, que es el de Dios. Y el confesar eso, Pablo nos dice en Romanos, no implica que entendemos por qué la maldad reina. Pero lo que sabemos, esto es lo que sabemos, no lo entendemos, pero lo sabemos, es que el reino o el reinado de la maldad, en este caso del mundo de Génesis capítulo 3, es limitado. Eventualmente se va a acabar. Aquí está el problema. No sabemos cuándo. ¿Me explico? No sabemos cuándo. Y aquí es donde entramos, otra vez, me voy a adelantar un poquito. Aquí es donde entramos en esto, y eso es lo que quiero que tratemos de sacar como, no necesariamente como aplicación, porque es verdad bíblica, pero simplemente a tratar de ayudar a la gente a entender cuando tenemos motivos de oración, de depresión, de una situación física o una experiencia irreversible, un divorcio, la muerte de un hijo y todo ello. Como no sabemos cuándo regresa Cristo, cuando leemos la Biblia tenemos que darle el beneficio de la duda al escritor y a la audiencia, tratando de entender su perspectiva antes de buscar respuestas basado en nuestra perspectiva. ¿Qué es el punto? Es el punto. Que como ellos veían la vida a través de dos eras, y esta es la era de Génesis capítulo 3, maldad, todo lo que hemos descrito, y eventualmente inicia una era que, de acuerdo a Hebreos, o lo que estamos viendo aquí, es la era en la cual inicia con la venida del Mesías. ¿Sí están viendo esto? Bajo el poder del Espíritu Santo, el Antiguo Testamento enfatiza la venida del Mesías en justicia y en poder para establecer, ¿qué cosa? Una nueva era, que no es el mejoramiento de la que tenemos hoy en día. Es algo completamente nuevo. Eso es lo que ellos entendían. Así lo entendían, así lo vieron. Entonces, vamos a ver más adelante que el judío veía o entendía que el Mesías, el ungido, se le daba ese título o esa descripción a personas como sacerdotes, a personas como reyes, a personas como profetas. Ellos así entendían que era el Mesías. Algo hubo diferente a Cristo, obviamente, ¿verdad? Pero el problema con el judaísmo, y eso es a donde voy con esto, el problema con el judaísmo fue, que sigue siendo hoy en día nuestra situación, es que el judaísmo anticipó por la condición deplorable de Génesis capítulo 3 y la necesidad apremiante que tenían de no ser gobernados por la maldad. Ellos anticipaban que el Mesías viniera como el león de Judá, no como el Cordero Santo de Dios. ¿Sí captamos esto? Entonces, eso es lo que, si esa es la perspectiva que tienes de la vida, es obvio que Jesús es una falsedad, que Jesús es una decepción, que después de que caminé con Él y estuve con Él y me identifiqué contigo, y al final me sales con que vas a ser crucificado. O sea, lo último que necesitamos es un judío más puesto en un madero. Es el problema que tenemos, que esos romanos continúan haciéndonos bully y bully y bully. Y tú que eres el caudillo, tú que te has declarado ser el ungido, el Mesías, del cumplimiento de la profecía, terminas siendo puesto en un madero. Y de acuerdo al Deuteronomio que dijimos, ¿qué sucede con el que es puesto en un madero? Es maldito. Entonces, es por eso que otra vez tenemos que llegar a la conversación donde tenemos que ayudar a entender la audiencia de que cuando Hebreos está diciendo en estos postreros días, esta era ya inició. Observen esto. Dice, sin embargo, no pudo contemplar. Ok, otro error. Aquí, necesito marcarlo. Claramente la primera venida de Jesús como el siervo sufriente. ¿Verdad? Porque es como Cristo viene como siervo sufriente. Los judíos no les gusta esa idea. ¿Sí? Isaías 53. El humilde cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. En Zacarías 9:9. Y el traspasado de Zacarías 12:10. De la revelación progresiva del Nuevo Testamento sabemos que Dios planeaba dos venidas del Mesías. Y ahí es donde está el problema. De que los judíos no tenían tiempo para dos venidas. Ellos querían solamente una venida del Mesías. Entonces, ¿creen ustedes que de cierta manera a veces estamos en esa misma condición nosotros, que queremos respuesta instantánea de Dios en este momento, cuando yo digo, dónde yo digo? Es por eso que, una vez más, y yo no sé si aquí en Oaxaca es un problema esto, pero en Estados Unidos es un problema muy serio, el evangelio de la prosperidad. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí. El problema con el evangelio de la prosperidad es este. Aparte que es una mentira, es que ellos predican un evangelio. Predican el evangelio que la Biblia lo promete como futuro, lo hacen presente. ¿Qué es el punto? El punto es, otra vez, piensen en lo que estamos hablando. En el judaísmo,
ellos anticipaban la segunda venida como la primera. Porque ustedes saben, en la segunda venida, Él no viene como el Cordero Santo de Dios que perdona el pecado del mundo. ¿Cómo viene en su segunda venida? Como el León de Judá, que viene a hacer ¿qué? A juzgar, a enderezar las veredas, a traer retribución en otras palabras, en su primera venida, Cristo le da a la gente lo que necesita, no lo que merece. Empezando con la casa de David, empezando con nosotros, ¿verdad? Entonces, cuidado de que, otra vez, seamos prestos para ver la paja en el ojo del prójimo y no ver la viga. Entonces, pero en la segunda venida, Él no viene a dar a la gente lo que necesita en lugar de lo que merece. En la segunda venida, Él viene a dar a la gente, ¿qué cosa? Lo que merece. Entonces, regresando al artículo, por ejemplo, de ahorita en la mañana, la pregunta que Él va a esquivar o evadir es de que, por una parte, ¿estás a favor o en contra del matrimonio homosexual? La segunda es, en cuestión de relaciones homosexuales, ¿van al infierno? Y lo que Él va a hacer, Él va a evadir esa respuesta. ¿Creen que como pastores y predicadores a veces evadimos esa predicación de que mandamos gente al infierno? ¿Pues por qué lo hacemos? ¿Ofender? La clásica es ¿quién soy yo para juzgarte? ¿No es cierto? Aparte, tú mereces ser feliz. Y si esa relación te hace feliz, si esta otra mujer en lugar de tu esposa es la que te hace feliz, ¿quién soy yo para detenerte y dejarte en esa miseria? ¿Sí me explico? O acerca del hijo, o acerca de la tía, en fin, lo que sea. Todo eso estoy hablando simplemente porque hemos mezclado el evangelio de Jesucristo con un montón de filosofías y doctrinas y corrientes que empezamos a contextualizar. Lo mismo está pasando en este tiempo en la historia de la iglesia o del judaísmo. Porque otra vez, ellos anticipaban al León de Judá, se le aparece ¿quién? El Cordero Santo de Dios, lo cual lo que va a crear, una vez más, va a crear una disyuntiva, va a crear una realidad de la cual ellos no quieren vivir, de tal manera que dice que el comentarista, que la revelación progresiva del Nuevo Testamento, sabemos que Dios planeaba 2 venidas del Mesías. Déjenme terminar lo que estaba diciendo del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad habla acerca de un evangelio que está por venir después de la segunda venida, porque después de la segunda venida sí va a haber sanidad completa. Después de la segunda venida viene una restauración, viene abundancia, ¿no es cierto? Pero eso hasta después de la segunda venida. Se llama cielo ese lugar. El problema es que no estamos en el cielo todavía. ¿Me explico? Entonces, sí captamos lo que está pasando aquí. El problema con la Evangelio de Prosperidad es que están predicando algo que está por venir, pero lo prometen y lo aseguran como algo presente. Eso no es cierto. Es lo que está pasando con esta gente en este tiempo. Ellos anticipaban, anunciaban, deseaban, y no es más. Escuchen, trato de darle el beneficio de la duda a esta generación, porque si esta es mi historia y esta es mi realidad a través de generaciones, de tener egipcios, cananeos, sirios, asirios, es obvio que deseo un león de Judá. ¿Me explico? Es obvio, pero la mayor parte del tiempo lo que es obvio para nosotros no es obvio para ellos. La mayor parte del tiempo Isaías dice que nuestros caminos no son como nuestros pensamientos no son como. Entonces, este punto es bonito. Podemos hablar de la empatía, donde podemos tener un mismo sentir con la gente y tratar de entender y darles el beneficio de la duda. Pero hemos dicho desde un principio, por los últimos 3 días, que si la salvación es una transacción legal doble o dual, eso implica que ahora mis caminos como cristiano tienen que ser los caminos de ¿quién? En la salvación los caminos de Cristo fueron dados a mí. Los pensamientos de Cristo fueron dados a mí. Entonces, típicamente predicamos, o típicamente la maldad, las tragedias, el quebrantamiento, lo que hace es que expone y saca a flote que en realidad como cristiano nunca adopté o nunca quise los pensamientos de Cristo. Simplemente quise a un Cristo que mejorara mis pensamientos o me ayudara a navegar psicológicamente, emocionalmente, físicamente la maldad del mundo. Ya sea que yo la propicié, que es algo que estoy causando en mí mismo por mi rebeldía, o alguien más me la está causando. Soy el producto del efecto de dominó. Cualquiera que sea, es tangible, es real. Mi corazón, mi mente está en una situación difícil físicamente, está quebrantando mi cuerpo. Entonces, todo lo que necesito es que alguien me ayude en mi necesidad. De lo cual es legítimo, pero ese nunca fue la meta. ¿Sí me explico? La meta desde un principio no es que mis pensamientos mejoraran, mi condición mejorara, mi relación mejorara. Eso es el evangelio de prosperidad. La meta fue simplemente que los pensamientos de Cristo fueran mis pensamientos, que el sentir de Cristo fuera mi sentido,
que las emociones de Cristo fueran mis emociones. ¿Sí me explico? Esa fue la meta desde un principio y es ahí donde esta gente del libro de Hebreos van a tener que navegar esto. No es nada fácil ese. El periodo entre la encarnación, ¿está mal escrito, verdad? Sí. ¿Esta palabra? Sí. Es que es en inglés inicia con una I en lugar de una E. Entonces, ok, el periodo entre la encarnación de la primera venida, Navidad, Cordero Santo de Dios, y la segunda venida involucra el sobreponer de las dos eras judías. Esto de sobreponer es lo que traducimos como el empalme de las eras. Entonces, la perspectiva judía era esta. Génesis capítulo 3 dice una era de maldad, de bullying, de tragedia, de todo lo que hemos hablado. Entonces, cuando Mesías viniera, él iba a crear una división, iba a detener en seco, así, ¡pum!, cortar y literalmente detener esta era. Y había una división clara con la llegada del Mesías y él iba a crear una nueva era, la era de prosperidad. Lo inverso, ¿explico? Lo inverso. Lo que está diciendo el comentarista es que, y aquí es donde otra vez donde podemos elaborar, predicar, y aquí está la cosa otra vez. Muchos de ustedes van a estar este verano, y lo están haciendo desde el año escolar, y vienen de iglesias donde esto que estamos hablando de muchachos debe de hablarse al principio de una conversación, al principio de un discipulado. No esperar a necesitar este tipo de enseñanza cuando está la persona en necesidad. ¿Qué es el punto? Lo que está diciendo aquí es que las dos eras judías, eventualmente lo que hizo Cristo tiene ideas radicales, nunca antes vistas y típicamente opuestas a las que pensamos. Cristo creó eso, sí lo creó. Cristo limpió las eras, su reino ha sido establecido. Cristo constantemente dice, el reino que está dentro de ti. ¿Me explico? Habita aquí el reino de Dios. Pero lo que hace es que hace esto, las empalma. La razón que las empalma es porque el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Pero el problema es que, el plan de Dios es que fue establecido dentro de un reino de maldad, Génesis 3, que no ha sido completamente destruido. ¿Me explico? Entonces, ya está, pero no ha sido, y aquí está la palabra clave, no ha sido consumado. ¿Sí es la palabra clave? ¿Sí, consumado? Sí. O sea, que se ha llevado en su total, completa realización. ¿Por qué? Una vez más, ¿por qué? Y aquí voy a sacar harina de costal, y esto no tienen que ponerlo en ninguna respuesta, no tienen que poner en ninguna de sus notas, pero esa es la razón que yo creo que Dios tuvo esta idea que suena como no conveniente, no cómoda, porque en lugar de simplemente hacer esto, ¿qué le costaba mandar a Cristo como el león de plata? ¿Por qué no lo mandan como Cordero Santo de Dios? ¿Qué le costaba simplemente hacer esto en lugar de hacer esto? Esta es la razón que yo creo. Es porque, pensando en la supremacía, en la, no sé la palabra, la autoridad, cuando piensas en Dios, es el ser supremo. Nadie se le iguala a él. Pero en realidad, ahorita vamos a ver esto, los seres o el ser o los seres que siguen en supremacía no es el hombre, son los ángeles. ¿Me explico? Seres celestiales, son espíritus, específicamente Satanás, es un ser poderoso. Y después estamos nosotros. La razón que yo creo, esta es otra vez mi conclusión de esto, que por qué Dios en lugar de crear esto crea un empalmar de las eras, es porque Dios quiere demostrar que Él hace o puede hacer mucho más con un ser inferior, somos tú y yo, conectado a Él, que celestiales, son espíritus, específicamente Satanás, es un ser poderoso. Y después estamos nosotros. La razón que yo creo, esta es otra vez mi conclusión de esto, que por qué Dios en lugar de crear esto crea un empalmar de las eras, es porque Dios quiere demostrar que Él hace o puede hacer mucho más con un ser inferior, que somos tú y yo, conectado a Él, que con un ser superior, desconectado de Él. Él está avergonzando la sabiduría del mundo a través de nosotros. Él está avergonzando el poder de la maldad a través de hombres y mujeres que todavía tenemos en nosotros la herencia adánica, la herencia de maldad, pero en nosotros habita esa persona de 33 años en nosotros.
De tal manera que el dominio de Cristo en medio de un contenedor, en medio de un ser que somos imperfectos, que nuestro cuerpo va en decadencia, que hay una lucha psicológica y muchas veces emocional, identidad, que hay, ¿me explico? Todo este estilo de amor que estamos hablando, que es el campo perfecto para demostrar el poder redentor de Dios. De que Dios es Señor, no porque nos aísla del pecado, pero en medio del quebrantamiento es la plataforma perfecta para demostrar el plan perfecto de Dios. Entonces, esa es mi conclusión, porque eso es, no sé si eso es verdad o no, pero suena bien para mí. Ok, lo que va a hacer aquí el autor es que va a explicar a rasgos más detallados todo lo que hemos hablado y es lo que estamos describiendo aquí en esta edad o era, la edad o la era de ahora en la venidera. Aquí está la cuestión de los versículos o las áreas de la Biblia que ilustra eso de cierta manera. Y otra vez no voy a explicar eso en detalle, pero básicamente lo que acabo de decir es ese artículo. ¿Sí? Entonces, una vez más, no sé si esto tiene sentido o si esto lo ve como algo que ayuda, pero yo honestamente digo que esto que acabo de explicar, ayudar a la gente a entenderlo desde que se entregan a Cristo, porque si no, otra vez, llega un momento en el cual necesitan este tipo de enseñanza y si lo tienen que aprender en momentos de crisis, es donde la gente se decepciona y dice, no quiero saber más de esta cuestión de Dios, porque es una farsa, mira cómo me está yendo, mira mi condición, mira mi situación, o cometemos el error de hacerlo normativo, de una vida una vida de derrota, una vida de siempre, me explico, regreso a lo mismo otra vez, quería liberarme de esto y sigo otra vez, me libero por un poquito, pero luego regreso otra vez a ese patrón, ¿me explico? Entonces, ¿cómo vivir la vida de Cristo? No la vida victoriosa, porque es una cobertura de prosperidad, la vida de Cristo, en un contexto donde... y bueno, aquí otro comercial, esto es importante decir. Y otra vez, ustedes, digo ustedes porque yo vivo aquí en México, pero nuestro amado México acaba de pasar por elecciones, ¿no es cierto? Y por lo que escucho y por lo que veo, no se ve muy prometedor eso. Pero bueno, es una conversación para otro día. Pero aquí está el punto, aquí está mi punto. Pensando en que México eventualmente empieza a seguir los patrones de Estados Unidos y de Canadá, el secularismo de Europa. O sea, lo seguimos, ¿no es cierto? Se nos pegan las mañas, ¿verdad? Somos buenos para eso. Aquí está mi punto. Cuando hablamos de la legalización de suicidio asistido, cuando hablamos de la legalización de aborto, cuando hablamos de la legalización del matrimonio sexo, cuando hablamos de esta revolución moral, no sexual, pero moral, la moralidad está cambiando. ¿Me explico? El compás de la moralidad va cambiando. Mi punto es este. Regresando a la perspectiva bíblica, las eras, todo lo que he escrito, es que nosotros tenemos que enseñar, predicar y hablar de esto. En tiempos de elección, en tiempos cuando la política está forzando nuestra perspectiva cristiana bíblica, nuestra moralidad a ver las cosas un poquito diferente. Es recordar que tanto iglesia como gobierno, bíblicamente hablando, fueron instituidas y creadas por Dios. Ambas. Y cuando decimos que fueron creadas por Dios, es obvio, como toda la creación, que Cristo va a ser el agente de la creación, ¿verdad? Lo estamos por ver ahorita. Eso implica que ambas instituciones, iglesia y gobierno, o Estado, como lo quiero llamar, existen para la gloria de Dios. Que es el punto de que hoy en día el reto que estamos viviendo, y creo que la iglesia tiene que ser, y otra vez, digo la iglesia, pero somos honestos, es el hogar, ¿no es cierto? A ver, otra vez, es el hogar, ahí empieza todo, ¿no? En otras palabras, y aquí regreso a los solteros, porque muchos se hacen cara de solteros. Como ustedes solteros, al escoger una persona como novio y eventualmente como tu esposo o tu esposa, mi oración, mi súplica, y pensando en mis hijos, es que estos valores sean compatibles desde el noviazgo para que cuando nos casemos, que no tengamos que navegarlos y el conflicto de que si lo cree, no lo cree, lo cree a medias, o pensé que lo creía, pero no lo cree. ¿Sí me explicó? Entonces, como el trabajo de discipulado es en el hogar, no es en la iglesia. La iglesia simplemente es un lugar donde empezamos a tomar herramientas y fomentamos ese tipo de cultura o de subcultura o de estar bajo la tutela o la mentoría de alguien más, pero realmente es el lugar. Entonces, como soltero, en el mundo ideal es que yo escoja una persona la cual sé que, y otra vez aquí entro otra vez en conversaciones un poquito complicadas, necesitamos tener hijos. No tanto cotorritos o cochinitos o perritos. Nada en contra de los animalitos, pero hoy en día es difícil y es doloroso ver matrimonios que prefieren tener animalitos que hijos. Pero eso es otra conversación para otro día. El punto aquí es de que la persona con la cual ando de novio, que eventualmente me voy a casar con ella, que entre paréntesis, otro paréntesis, dentro de paréntesis, noviazgos después de 2 años, y yo repito que no lo, simplemente nos vemos. ¿Sí? Si no les puso anillo después de 2 años, mándenlo a durar. ¿Por qué? Porque típicamente lo que sucede en noviazgos a largo plazo terminan teniendo... ¿Qué cosa? No, relación sexual. ¿Ok? Eso es lo que muchos piensan que es una bendición. Lo que es
dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, la relación sexual simplemente mejora. A través de tengo 22 años haciendo y viviendo esta experiencia y solamente mejora. ¿Por qué? Porque Hollywood hoy en día te presenta que la mejor relación sexual es entre solteros. ¿Se dan cuenta de eso? Hollywood nunca te da una imagen o la indicación de que personas casadas tienen la mejor experiencia sexual. Eso es aburrido. Con una persona, no, tienes que tener multiplicidad, ¿ok? Entonces, otra vez, alguien está discipulando en el lugar. Alguien lo está haciendo. Trágicamente es Netflix, YouTube. ¿Me explico? Con doctrinas que van completamente en contra del carácter, la persona, la esencia, la idiosincrasia de quién. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. Así, abiertamente es una guerra en contra del carácter de Cristo. Y el problema no es que lo sea, el problema es que se supone que debe ser. El problema es cuando como cristianos, no tenemos problema con ese problema. ¿Me explico? Es cuando no tenemos problema con eso. Entonces, aquí es donde yo recomiendo una vez más con solteros, como esa persona con la que ando de novio y eventualmente voy a casar, va a ser parte del proceso de discipularnos mutuamente y eventualmente a nuestros hijos. Es por eso que yo, una vez más, regreso a la conversación donde tenemos que abrazar y crear y fomentar esta experiencia de una idiosincrasia, de una mentalidad, de un contexto que sea compatible con el carácter de Cristo. Y yo sé que en su mente están argumentando conmigo, pero es que no hay ese tipo de personas, lo estamos buscando y no. Ay, yo que es difícil, pero atraemos no lo que sabemos, sino lo que somos. ¿Okay? Como individuos atraemos no lo que sabemos, porque como padre es exactamente lo que pienso. En la cuestión de mis hijos eventualmente son moldeados, han sido moldeados no por lo que sé, sino por lo que soy. ¿No? Pues no somos el producto de hombres y mujeres en nuestra vida, padres, o tal vez padrastros, o tal vez pastores, o tal vez quien haya sido. Alguien nos ha moldeado, no por lo que supieron, sino por lo que han sido o son. Entonces, eso es lo que hace el discipulado integral, es lo que hace el resto de nuestras vidas. En fin, todo esto lo menciono, muchachos, porque otra vez es algo que tiene que llamar nuestra atención. Tenemos que tener estas conversaciones en medio de nosotros, sin pedir disculpas el domingo en la mañana. Tenemos que presentar este mensaje en su totalidad. Tenemos que hacerlo. Y mi recomendación para ustedes que están, que han estado, que están pensando en unirse a una iglesia, se ven a una iglesia, busquen iglesias donde encuentren ese tipo de compatibilidad, con pastores, con líderes, con personas, convirtámonos en ese tipo de líderes, ¿no? Que podamos hablar de este tipo de cosas sin ningún problema. ¿Alguna pregunta, comentario, opinión, propuesta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? Sí, estamos bien. Ok, entonces, otra vez, yo pienso que ya hemos hablado acerca de esto de las eras y lo hemos escrito con claridad, creo yo. Termina diciendo él ahí en la siguiente página, que es la 9, en sus cuadernos o en su comentario, es el hijo, tiene que ver una vez más, es la frase sin artículo definido único, no debe escribirse con mayúscula porque la referencia aquí expresa la manera de revelación, no tanto el título para Jesús. O sea, es cómo se reveló, no es quién es el que lo reveló. ¿Explico? Ese es el énfasis del pasaje. Jesús no es un siervo como Moisés o los profetas, sino que es Jesús. Es un miembro de familia. Esto lo hablamos ahí un poco, ¿verdad? Acerca de por qué el miembro de familia en lugar de simplemente el oficio o el papel de él. El cual a quien él constituyó. Y aquí está la pregunta: ¿cuándo es que Dios constituyó a Jesús como heredero? ¿Fue en su bautismo? ¿Fue en la resurrección? ¿Cuándo lo constituyó como heredero? Observen cómo termina hablando aquí. Aquí estos son puntos que vamos a enfatizar una y otra vez. ¿Okay? Desde que Jesús siempre ha sido, ¿qué cosa? Deidad. ¿Qué implica ello? Que Jesús no se veía como Dios. Jesús no fue, y cuando se pone en un espejo, es el reflejo de la persona. ¿Me explico? Jesús no es el reflejo de Dios, Jesús es la expresión de Dios. ¿Sí vemos la diferencia? No es el espejo, es la expresión. Él expresa, es el tipo... ¿Cómo demostramos esto? Ok, sistema eléctrico. Típicamente el sistema eléctrico se compone de 3 diferentes polos, se dice así: positivo, negativo y neutro. ¿Por qué neutro? ¿Qué es la función del neutro? Hace tierra, y la tierra es para qué. En otras palabras, si no aterrizamos el sistema eléctrico, ¿qué es lo que potencialmente puede suceder? Explotar es cuando la regadera te da toques.
¿Recuerdan eso? ¿No está pasado? Sí, es como una puerta que puede dar toques, o eventualmente, si por alguna razón viene una descarga eléctrica, por alguna razón una descarga eléctrica y no está aterrizado el sistema, o no tenemos una caja de los ¿cómo se llama? Los fusibles, vamos a dañar ¿qué cosa? Todo aparato eléctrico. Porque la Tierra lo que hace es que protege a los sistemas de que si hay una descarga eléctrica, no se me dañe todo esto. Digo, refrigerador, estufa, todo eso, lo eléctrico. Entonces, piensen en términos de la encarnación de Cristo, piensen en términos que la fe, lo que es la habilidad de creer en Dios, es la tierra. ¿Por qué? Porque se los dije hace unos días que la salvación de nuestra alma primeramente es de quién o de qué. ¿De quién? De Dios. No es del infierno, es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es incontenible. En otras palabras, la persona que deja de creer en Dios o que no cree en Dios, lo que está diciendo es que puede contener a Dios. Muéstrate, revélate. ¿Nunca vieron una película de Jim Carrey, de Bruce Almighty? No sé cómo se llama en español eso. Pero él hace eso en la temporada. O sea, háblame, muéstrate. O sea, eso lo hizo Moisés hace años y no hizo película de ello y no ganó tanto como él. Pero cuando le dice al Señor, muéstrame tu gloria, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Si te muestro mi gloria, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Te voy a dar nada más una probadita de mi gloria. Vas a ver nada más el reflejo, el repaso así de eso, porque no puedes contenerme, Moisés. ¿Qué es el punto? De cuando hablamos de que Cristo es el heredero, que es de God, es que cuando Él viene a morar entre nosotros, es que Dios se ha presentado como la tierra. Si la tierra lo que hace el sistema eléctrico es que hace algo que es letal, lo hace beneficioso. ¿Sí se dice beneficioso? Sí. Lo que es mortal, porque la electricidad es mortal. Mi papá trabajó por 26 años en la Comisión Federal de Electricidad. Y tengo experiencia tras experiencia, no experiencia. Historia que él me platicó, compañeros que fallecieron electrocutados. Porque la electricidad es letal, es mortal, pero se hace beneficiosa cuando está adecuadamente estructurada. Cristo entre nosotros es Dios haciéndose beneficioso. ¿Sí? Se convierte en la salvación de nuestra alma. ¿De quién? De Dios. Nos salva, Cristo nos salva de ser consumidos por Dios. Como la electricidad nos consume en este momento si la tocamos, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, piensen en esos términos cuando Hebreos habla acerca de que Él, en este caso, hablando de cómo Él lo ha constituido, Dios en su misericordia se hizo beneficioso a sí mismo a través de Cristo, de tal manera que, por lo tanto, su carácter, lo cual es sin H y con acento, ¿verdad? ¿Carácter es con acento o no? ¿No lleva acento? Sí lleva acento. Su carácter de heredero debe anticipar aún la encarnación en su sentido ontológico. En otras palabras, a nosotros nos conviene que Cristo sea deidad y nos conviene que Él sea el heredero antes de nacer, porque entonces, aquí es el punto, dentro de su presentación beneficiosa, no podemos ser salvos si no es Dios mismo el que se hace presente. No podemos simplemente tener a alguien que se parece a Dios, o que suena como Dios, o que camina como Dios, o como que huele como Dios. Tiene que ser Dios mismo entre nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la razón por qué cuando dice que Él lo constituyó, es algo que precede o que es antes de su nacimiento virginal. Lo hace heredero absolutamente de todo. Él es el heredero, obviamente. Eso implica que la cosa más maravillosa, más maravillosa, es que la humanidad pecaminosa, a través de la tierra, ¿sí? ¿Podemos usar ese lenguaje? La fe, la tierra, comparte, ¿qué? Compartimos esa herencia. O sea, por eso es que es requerido no solamente un profeta, no solamente un sacerdote, no solamente, ¿qué cosa? Un rey, pero requiere un miembro de familia porque, y otra vez, en la cultura greco-romana, esto es irónico, esto es completamente irónico, pero esta es la realidad de la cultura. En la cultura greco-romana, que es el mundo en que Cristo vive y esta gente vive, me refiero a las leyes, es de que en la cultura greco-romana, en el proceso de adopción de un hijo, el hijo adoptado tenía más derechos en el hogar que el hijo natural o biológico.
Esa es la manera en que se vivía. En otras palabras, las leyes humanas así se manifestaban. Entonces, está hablando de un lenguaje en el cual está diciendo, ustedes como adopción, el proceso de adopción, ¿verdad? A través de Cristo, nos hace coherederos y nos hace copartícipes ¿de qué cosa? No simplemente de sanidad, de prosperidad, porque otra vez, aquí es donde el evangelio de la prosperidad mata completamente el mensaje de Jesucristo. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo. El evangelio de la prosperidad típicamente dice que si tú pones tu fe en Cristo, todo lo vas a poder hacer. ¿Es cierto eso? Sí, pero. ¿Qué carta estamos hablando? ¿Cuál es el nombre de la carta? ¿De dónde es escrita? Todo lo puedo en Cristo. Desde la cárcel. En Twitter, no lo sigo. A Pablo. Está loco, Pablo. En Facebook lo bloqueo. Porque todo lo puedo en Cristo desde la cárcel. En otras palabras, todo lo puedo en Cristo. Estuve en la cárcel, pero en Cristo salí de la cárcel. Eso tendría congruencia, ¿no es cierto? Pero ese es el hombre que eventualmente en los próximos años, no muy distante de cuando escribe esto, va a ser decapitado, de acuerdo a la historia. Entonces, ¿dónde está ese poder en Cristo? ¿Sí captamos lo que está pasando aquí? Okay, todo lo que quiero decir es esto, de que Filipenses 4:13 habla de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La promesa nunca fue que todo se iba a poder. La promesa fue que cuando no se pueda, Él me iba ¿a qué? A fortalecer. Esa es la promesa. La promesa no es que todo se iba a poder. La promesa no es que simplemente este reino temporal de Satanás iba a ser completamente quitado cuando yo orara con esa fe que realmente mueve montañas. No. El reino de Satanás va a ser removido en su totalidad cuando Cristo venga por segunda vez. La pregunta no es si Cristo viene. La pregunta por segunda vez, la pregunta es ¿qué hacemos mientras Cristo viene? ¿Qué es la respuesta? Filipenses 4:13. Nos fortalecemos en Cristo. Eso es lo que hacemos. ¿Qué implica ello? ¿Qué es la implicación de ser fortalecidos? ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué sería lo opuesto a ser fortalecidos? ¿Qué es no estar fortalecido? Débil, que eventualmente se refleja ¿en qué? En rendirnos. Pierdes la esperanza. Hay un momento en el cual dices, esto es un caso perdido. Estar casada con esta mujer no va a funcionar. Estar batallando con esos hijos, simplemente que los mantenga el gobierno, no más. O inclusive te frustras contigo mismo y dices, es que nunca voy a cambiar. Es que nunca voy a poder cambiar. ¿Sí me explico? O sea, entramos en esa actitud en la cual nos movemos de vivir la vida de Cristo en nosotros es simplemente existir. Y estamos existiendo. El matrimonio, la iglesia es un sermón más, un domingo más, un culto más. Simplemente es una rutina que simplemente porque soy cristiano no me debo de divorciar. Porque, ¿sí me explico? Pero en realidad mi corazón no es fortalecido. Ahora, menciono todo esto, muchachos, porque otra vez, al día de ayer o antier les mencioné Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando habla acerca de ese valle de sombra y de muerte, tenemos la imagen, porque hemos sido indoctrinados, de que si Él es mi pastor, nunca pasaré por el valle de sombra y de muerte. Esa no fue la promesa. La promesa es que Él iba a ser, ¿qué cosa? Mi pastor. Esa es la promesa. Entonces, ¿a dónde voy es esto? Aquí es a dónde voy con esto. Y todo eso lo explico porque cuando hablamos acerca de que Él es el heredero de todo y hablamos acerca de ese proceso de adopción que nos hace coherederos con Cristo, escuchen esto, por favor. Lo hermoso del evangelio, lo hermoso de la oración, lo hermoso de la perseverancia, lo hermoso de la fidelidad, lo hermoso de hacer caso al mensaje de Hebreos, de no rendirnos, es que al final no necesariamente la cosa mejora. Al final la bendición es que obtenemos a una persona, que obtenemos a Dios. Entonces, cuando la persona está pasando por un problema, por una situación, cuando el matrimonio, cuando el hijo, cuando tus emociones, cuando psicológicamente, lo que está demostrando de cierta manera, sin decirlo, y otra vez quiero ser sensible a las personas que están pasando, que están viviendo esta realidad, es de que no fuimos discipulados o educados, que la bendición de la oración no es que Dios responde a la petición que presentamos, que lo hace y que lo puede hacer. La bendición es que al final obtenemos a Dios. Eso es lo que no fuimos educados. Que desde un principio la bendición de la salvación es que es una persona que habita en nosotros, que fue dada a nosotros. ¿Me explico? Que Él ha tomado control de nosotros. Entonces, si podemos discipular o rediscipularnos unos a otros, la meta, la victoria, la bendición es Dios.
El ser coherederos con Cristo no es porque dejamos un montón o un mundo de problemas o la era de la maldad que eventualmente la dejamos. No es simplemente porque evitamos el infierno y vamos al cielo. Es porque el cielo, aparte de que es un lugar, el cielo es una persona. ¿Sí? El cielo es una persona. Entonces, piensen en términos de que Él es heredero de todo. Por quien asimismo hizo ¿qué cosa? ¿Qué hizo este heredero? Hizo el universo. Entonces, hablamos una vez más que esto significó el formar algo de su sustancia preexistente. Entonces, hablamos acerca de que eso tiene que ver con la habilidad única y característica de Dios, de que Él es la única persona que puede crear a través de su, ¿qué cosa? De su palabra. Cuando Dios llama algo a existir, no es tiempo para sesión de negocios. No es tiempo para que lo cuestionemos, no es tiempo para que lo meditemos, lo pongamos en oración o lo llevemos a un consenso. Cuando Dios llama algo a ser creado, simplemente es creado. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos acerca de que es Cristo la razón por qué el Padre llama las cosas a ser creadas. Entonces, el día de ayer les hablé de que antes de la fundación del mundo, el Padre entrega al Hijo los que han de ser salvos. Y que nosotros somos un regalo del Padre al Hijo. ¿Recuerdan eso? Entonces, la creación. ¿Qué es la creación? Es parte de ese regalo que el Padre hace al Hijo. Que la creación existe porque el Padre la crea para el Hijo. Pero el hecho de que es creada para el Hijo implica que es también sostenida por el Hijo. El término universo es otra vez ese término de eras o de edades. Sí, en las cuales ciertamente Jesús es el creador de ambos, de lo que es el cosmos, pero obviamente también de las eras, aquí está la palabra cosmos, que es el mundo en que vivimos. Déjenme hacer el número 3, el versículo 3 rápidamente antes de tomar el descanso, ya lo vamos a tomar, pero el cual siendo, ¿qué cosa? Hablando acerca de la persona de Cristo, ¿verdad? Algo que no lo terminé de explicar hace rato y hablé acerca de gobierno y hablé acerca de iglesia. ¿Recuerdan que empecé a hablar acerca de eso? Y luego me fui por otro lado, que es muy común que lo haga. El punto que quería hacer, porque ahorita estoy recordando o retomando esto, porque habla acerca de que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y ahorita vamos a entrar en el concepto de la gloria de Dios, una vez más, el concepto de la tierra, en el sistema eléctrico, el concepto de que Dios, en el Antiguo Testamento, su gloria era manifestada en el desierto, en el peregrinar del pueblo de Israel, en el desierto. ¿Cómo era la gloria de Dios manifestada? Columna de una nube, ¿verdad? La gloria de Dios se manifestó. En otras palabras, Dios siempre se ha manifestado de una manera beneficiosa. ¿Me explico? O sea, Dios siempre se ha manifestado de una manera en la cual Él cuida, Él protege a su pueblo de Él mismo. De Él mismo. Protege a su pueblo de Él mismo. Entonces, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Porque, otra vez, el punto que estamos aquí martillando es la supremacía de Cristo. Esto en teoría o en doctrina lo predicamos, lo enseñamos, lo creemos, lo vivimos, lo respiramos, todo. Pero en la práctica es donde se hace un poquito difícil. Regresando a la conversación que inicié hace rato, iglesia, Estado, si ambas instituciones fueron creadas por Dios, porque Él es el creador de todo, ¿verdad? Él ha creado todo. Entonces, eso implica que todo ha sido creado para Él, por Él, y es sostenido a través de Él. Es el punto de Hebreos. Eso implica, aquí es el punto, eso implica que ambas entidades, ambas instituciones, tanto iglesia como Estado, existen otra vez para Él. El problema es cuando estas organizaciones, estos organismos, empiezan o empezamos a vivir o a ejercer o a funcionar como si tuviéramos autoridad absoluta. Nadie sobre la faz de la tierra tiene autoridad absoluta, incluyendo a los padres sobre los hijos, incluyendo el esposo sobre la esposa, incluyendo la iglesia sobre la familia o el gobierno sobre la sociedad. La pregunta, si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, la pregunta es, ¿qué significa eso? Porque si ustedes observan la primera carta de Pedro presenta o bosquejea en la enseñanza en tres diferentes experiencias, donde al final de la conversación, en esas tres diferentes experiencias, está presentando o ilustrando o mandando Pedro, ordenando o reprendiendo a la iglesia
a ejercerlas en un contexto o en tres contextos que no son fáciles de ejercer esta supremacía suprema con supremacía o autoridad temporal o limitada. Porque en Pedro lo que hace es que pone el contexto de un patrón, o de un gobierno incrédulo con un ciudadano cristiano. ¿Cómo le hago como ciudadano para someterme a un gobierno que va en contra de los principios de lo que me hace ser cristiano? ¿Cómo le hago? Pedro habla acerca de eso. Pedro habla y presenta el contexto de una esposa que está casada con un esposo que no es cristiano. Esposa creyente con no creyente. ¿Cómo le hago para navegar un lugar en el cual mi esposo, o a lo mejor es a la inversa, mi esposa no comparte los valores y la pasión por la persona de Cristo? ¿O cómo le hago en este caso donde como trabajador estoy con un empleador o con un patrón que no abraza los principios bíblicos y me está forzando, me está pidiendo que haga cosas que son no éticas, cuestionables o simplemente inmorales? ¿Cómo le hago? Esa es la primera carta de Pedro. Entonces, una vez más, porque tenemos hijos, porque somos profesionistas, porque eventualmente conseguimos un trabajo o laboramos en una iglesia, porque estamos discipulando a otras personas, esos principios hay que enseñarlos, hay que vivirlos, hay que modelarlos antes de que sean necesarios. Ese es el punto. Y todo lo que estoy diciendo es esto, que ahorita que estamos en una situación, ahorita estamos viviendo mundialmente en México, Estados Unidos, por todos lados, hay una confusión muy grande a nivel cultura en lo que significa separación de iglesia y Estado. ¿No? Sí. Entonces, para mí, la conversación no inicia viendo la paja en el ojo del gobierno y siendo críticos en contra del gobierno. Tienen suficiente arsenal que nos dan para criticarlos y condenarlos y mandarlos al infierno. Hay suficiente arsenal para ello. Pero ¿será posible que la conversación inicie en casa con nosotros? ¿Qué es el punto? El punto para mí es otra vez el núcleo familiar, donde como familia operamos, funcionamos, vivimos, respiramos, tomamos decisiones bajo una supremacía absoluta, que es la de Cristo. Es lo que estamos leyendo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el heredero. Él fue puesto como el heredero, como Dios en su deidad antes de la fundación del mundo. La pregunta es, ¿cómo navegamos eso en el contexto del matrimonio, en el contexto de crianza de hijos, en el contexto de una vida profesional donde estoy terminando una carrera o estoy terminando una educación para continuar eso? ¿Cómo navego todo esto al núcleo de hogar? Eventualmente como la bonita de familia. ¿Cómo estructuro la iglesia? ¿Cómo la estructuramos? ¿Cómo la ponemos en una terminología que al momento de tomar decisiones, al momento de navegar relaciones interpersonales, al momento de ejercer un liderazgo como pastor, como diácono, lo hago de tal manera que la meta al final no es simplemente hacer lo correcto, no es simplemente honrar a Cristo, es mostrar la gloria de Cristo? De que como iglesia, gobierno congregacional, lo que significa es que no somos una democracia, somos una teocracia. De que a menos que Cristo sea supremo en todo lo que hacemos, simplemente no lo hacemos. ¿Cómo le hacemos para hacer eso? Esa es la pregunta. Porque a menos de que eso lo vivamos y lo experimentemos, literalmente no podemos demandar lo que el gobierno lo haga. ¿Sí? Empieza en casa. Empieza en algo tan elemental, tan sencillo, solteros, como escoger a una persona como compañera, como compañero, que comparte ese tipo de entendimiento, de discipulado, de perspectiva, que lo ejerza en cómo, porque esa siempre ha sido la cosa. Si como hijo soltero no respeto a los padres, lo más seguro es que como casado no voy a respetar a mi cónyuge. ¿Verdad? Entonces ven la disfuncionalidad en la familia de la novia y dicen, ya, cuando nos casemos las cosas van a cambiar. No van a cambiar. Porque el problema no son los padres, el problema es la esencia del individuo. El problema es el concepto de supremacía completa o eterna o suprema y supremacía o liderazgo temporal. Traduzcan todo lo que estoy diciendo de iglesia a gobierno. El problema con el gobierno hoy en día es que el gobierno no está pidiendo separación de iglesia y Estado. El gobierno está pidiendo separación de Dios y Estado. ¿Sí vemos la diferencia? En otras palabras, yo estoy a favor de que el gobierno tome las decisiones que debe de tomar, que han sido dadas al gobierno, entre paréntesis. Cuando hablo de la función del gobierno, a manera en que yo lo entiendo en la palabra de Dios, regresando a Génesis, cuando es puesto el ángel a la entrada del huerto con la espada para resguardar el huerto, para mí en mi mente es la primera imagen o la primera enseñanza de la función del gobierno, de que la función del gobierno es proteger la vida de los ciudadanos. Y que la cuestión de la espada se usa para ese tipo de protección. En otras palabras, aquí es el punto, porque ni gobierno ni iglesia son perfectos, solamente Dios es perfecto. Entonces tenemos entidades, tenemos gobiernos o iglesias, como quieran ver, de que dentro de su imperfección, específicamente el gobierno, de su imperfección existe para controlar o para administrar la imperfección del mundo. Entonces, no estoy diciendo que el gobierno es intocable, que el gobierno es inalcanzable, que el gobierno, su autoridad es absoluta. No estoy diciendo eso. Todo lo que estoy diciendo es que dentro del uso de la espada, policías, ejército, son necesarios para simplemente administrar la maldad que hay en el mundo. ¿Sí captamos eso? Pero una vez más, pero su autoridad, que lo vemos por todos lados, eventualmente puede ser abusada y los que supuestamente existen para resguardar la maldad son los que producen
maldad, donde tenemos la corrupción, tenemos el crimen organizado. ¿Me explico? Es un tutti frutti, todo lo que estamos viviendo. Pero aquí el punto simplemente para mí que quería hacer era que cada entidad, cada persona, cada posición, cada nombramiento tiene una autoridad, ¿qué cosa? Limitada. Autoridad absoluta es simplemente la de Dios, Cristo, es lo que estamos describiendo en este momento. Entonces, otra vez, como vimos en una era en la cual estamos viviendo la repercusión de esta confusión que estoy hablando, para mí, en lo personal, es el cuadro perfecto para que a través de la autoridad divina dada en un libro como Hebreos, no tanto que critiquemos la disfuncionalidad de la iglesia, la disfuncionalidad del hogar, o en este caso, la ineficiencia de un gobierno, pero hablemos de la supremacía de Cristo. ¿Me explico? Hablemos de la autoridad divina de Cristo, y eventualmente cuando la iglesia, cuando el hogar empiece a abrazar o a retomar esa conversación de supremacía divina, eventualmente es nuestro trabajo traerla a una aplicación práctica conforme elegimos a un gobernante, conforme navegamos un gobierno corrupto, conforme navegamos una situación como es el caso de la frontera de México con el crimen organizado. Cuando vemos en el hogar la situación de un autoritarismo o un abuso de un esposo que emocionalmente abusa, o una esposa que se deja abusar, o X cosas. ¿Sí me explico? Cualquiera que sea la disfuncionalidad de una iglesia. El problema no es que somos seres imperfectos. El problema no es que estamos en un contexto donde así era él y por eso nos casamos, pero cambió todo eso. El problema es la ausencia de la supremacía de Cristo en lo que estamos haciendo. El problema es cristológico. ¿Sí me explico? Eso es lo que estoy tratando de decir. El problema es una cristología. Es una ausencia o es una confusión de quién es Cristo y qué hizo Cristo. ¿Qué es la cristología? ¿Quién es Él y qué es lo que hizo? ¿Preguntas? ¿Comentarios en eso? Todo estuvo claro. Esa voz me agrada. Ok. Okay. Todo va a estar grabado para que si quieren después se lo revientan en cámara lenta. Ok. Hacemos todos, en cierto sentido. Pero usted hablaba acerca del evangelio de la prosperidad, donde dice todo lo que Cristo. Pero el ejemplo está bien puesto, pero creo que no es solamente eso. Creo que todos hacemos sacar el texto del contexto, que es lo que queremos evitar con este tipo de clases que estamos recibiendo, donde debemos ver un panorama más amplio. Efectivamente, usted nos decía que no es que todo el mundo podemos en Cristo, o sí. Sin embargo, no es ahí el énfasis que está marcando el apóstol Pablo, porque efectivamente sabemos que el apóstol Pablo solo no podía salir de la casa, a menos que Dios lo hubiera querido, o que Jesucristo lo hubiera intentado, y quizás lo habría podido hacer, pero no era esa la intención del texto. El texto en todo caso recae en la otra parte, de que somos fortalecidos, aunque no hubiésemos podido salir de la casa, o no podemos hacer otras muchas cosas más que querríamos hacer, aún para la obra del Evangelio. Hay muchas cosas que no vamos a poder hacer, y estando en condiciones a veces desagradables, la fortaleza viene de él. Entonces sí, efectivamente, la cuestión es que a veces los ejemplos están bien puestos, pero también a veces remarcamos más una parte del texto fuera del contexto. Y no es solamente en el Evangelio de la prosperidad, en muchas otras cosas más lo hacemos. Claro. Y otra vez, lo que estás mencionando es extremadamente importante porque es fácil hablar de esos textos o de encarcelamiento cuando estamos en una clase con aire acondicionado y ahorita vamos a tomar un break. No es palabras cuando lo estudiamos a nivel de concepto o de doctrina, pero estar en esa condición, vivirlo, es obvio que cuando leo o escucho todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es obvio que mi corazón y mi mente dice, quiero hablar de lo que puedo hacer. En otras palabras, ¿qué puedo hacer para salir de la casa? ¿Qué puedo hacer para sanar? ¿Qué puedo hacer para no perder mi matrimonio? ¿Qué puedo hacer para...? ¿Me explico? No culpo a la persona que piense así. No la culpo. Simplemente que, otra vez, la Biblia es escrita, el mensaje del Evangelio, parte de lo que lo hace ser divino, es que su mensaje, aunque es aplicable a una condición de encarcelamiento, en este caso, usando esta analogía de Pablo, o esta realidad de Pablo, es que trasciende mi condición. Entonces, en este caso, y aquí es donde necesitamos hablar de esto, o retomar esto, es de que es obvio que no estamos predicando el evangelio de la pobreza o del masoquismo. No estoy diciendo que a menos que estés encarcelado, no eres espiritual.
Porque ese es el otro extremo, ¿verdad? De que a menos que, o sea, tú no sabes lo que yo estoy pasando, tú no sabes lo que yo he vivido, ok, y probablemente no lo sé, pero ese es el punto de la historia, de que no tengo que pasar lo que tú has pasado. El punto de la historia es que no eres tú ni tu experiencia. El punto de la historia es que, en este caso, una tragedia, una situación tan difícil como es el encarcelamiento de Pablo, en una condición injusta, en una condición de otra vez de un gobierno que está abusando a Pablo, en este caso, o la iglesia, es que lo que hace la fortaleza de Cristo o el trabajo expiatorio o supremo de Cristo es que independientemente que suceda con mi encarcelamiento, mi oración y mi ruego, Pablo está diciendo, es que Cristo me fortalezca de tal manera que en medio de que salga o no salga de la prisión o salga para ser decapitado, que yo diría, mejor me hubiera quedado encerrado en lugar de salir, la supremacía no sea la de Roma la que se despliega, sino la de Cristo. Que Cristo tiene la habilidad de tomar la supremacía temporal de Roma para desplegar su supremacía. Eso no lo alcanzo a entender. No lo alcanzo a entender. El concepto lo entiendo, pero si yo soy el que estoy encarcelado y yo soy el que al final voy a ser decapitado, es así como que no estoy completamente convencido que yo quiero entrarle a esa experiencia. Pero es el principio de lo no negociable de Pablo, que él repite a los filipenses, yo estoy encarcelado, el evangelio no lo está. Y déjame explicarte qué es lo que significa. Y aquí viene Filipenses. Entonces lo leemos a través de esa transacción, de esa experiencia, que al final llegamos a este tipo de conversación.